Buenas tardes, doctora Carola García Calderón. El miércoles pasado dio usted su segundo informe como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y hemos visto que la facultad está en paz, en contraposición con algunas otras instituciones de la UNAM, donde hay algunos pequeños brotes de molestia. ¿Cuáles han sido sus logros en esta administración que lleva en esta facultad que estaba muy convulsa antes de que usted llegara? Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, podríamos hablar de que vivimos un periodo de transición que fue pasar, como estuvimos pues prácticamente 2 años en un modelo a distancia. Nosotros en la facultad en el semestre 2022-2, que correspondería al inicial de este año, al que empezó en enero, pues pasamos a un modelo híbrido. Fuimos gradualmente regresando a las instalaciones. Esto significó que todavía en la primera parte del 2022, pues hubo tanto alumnos como profesores y considerando también la sana distancia y las medidas sanitarias que se quedaron en un modelo a distancia mientras otros se fueron reincorporando gradualmente a los salones, o bien que combinaron la presencia en los salones con transmisiones a distancia. Esto significó el primer semestre estar en un modelo híbrido y ya en el siguiente semestre, en la segunda parte de este año, regresamos plenamente a un modelo presencial, es decir, a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Esto significó de alguna forma una transición y aprendizajes y ajustes para toda la comunidad, no solamente para los alumnos, sino para los docentes. Ahí hubo que garantizar también pues una posibilidad técnica para que esto se pudiera ir dando de esa manera. ¿Qué ha significado? Yo creo que ha sido una gran alegría para todos, tanto para alumnos, para profesores, pues incorporarse plenamente a lo que es pues la experiencia universitaria. Si vamos a hablar de acciones que se han llevado a cabo, yo creo que una muy importante que estaba presente en el plan de trabajo, pues tiene que ver con implementar una serie de acciones para fomentar una igualdad de género. Ahí nosotros pusimos en marcha desde el 2020, producto de las demandas de los movimientos de las mujeres organizadas, pues pusimos en marcha una asignatura que se llama Violencias contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencias, y que se estuvo impartiendo como materia optativa. En agosto del 2022 ya el Consejo Académico del área en Ciencias Sociales aprobó que esta asignatura se vaya a impartir de manera obligatoria como requisito de permanencia para todos los planes de estudio de la generación que ingresó en agosto del 22, que es la generación 2023-1. Y esto es muy importante porque se trata de, si hablamos de acciones para lograr la igualdad y erradicar la violencia de género, pues es muy importante ir cambiando la conciencia de las nuevas generaciones con respecto a la erradicación de esta violencia. Entonces, esta materia pues va a permitir que muchas estudiantes y también varones que se incorporan a los estudios universitarios pues vayan teniendo esta conciencia de lo que significa cambiar nuestras mentalidades y entender qué es la violencia de género y cómo se puede combatir. Quisiera hacer aquí una interrupción porque acabo de estar con mi amigo Alejandro Almazán, un viejo periodista que ha escrito libros sensacionales acerca del narcotráfico y dejó de escribirlos y decía él, voy a empezar a escribir otro tipo de cosas y de otra manera porque me considero que he sido muy machista. Eso me dijo hace como 2 años y me lo encontré hace unos días y me dijo, sí, tuve que tomar una terapia larga en la cual sigo para evitar escribir incluso, ya no digamos formalmente escribir con esa prepotencia machista. Entonces me parece muy importante que la universidad dé una materia en donde los varones, o como se pueda decir ahora, porque ya hay tantos géneros, tomemos esa materia y aprendamos de que todos somos iguales. Perdón por la interrupción, pero no es una publicidad a Alejandro Almazán, sino a muchos compañeros que ven las cosas de esa manera.
Adelante, doctora, con Sí, las... sí, y no solamente con una materia, es estar haciendo campañas, es estar haciendo, se dan cursos, se da cuando los alumnos ingresan a la universidad, sea el sistema de universidad abierta y a distancia, sea el escolarizado al posgrado, se dan charlas, se dan introducciones sobre igualdad de género también. Eso es una parte muy importante dentro de la agenda nuestra y que se deriva justamente de las demandas que se expresaron, no solamente por parte de las mujeres, principalmente por las mujeres, pero también con otros grupos muy diversos pertenecientes a la diversidad sexual. Entonces, tenemos que erradicar la violencia, no solamente de género, sino de todos nuestros espacios, y hay una serie de acciones ahí. ¿Qué implicó volver a la presencialidad? Pues también lo significó tener instalaciones sanitarias adecuadas para esto, y primordialmente nosotros tuvimos que crear un espacio físico que diera cabida a una atención presencial en materia de la unidad de género que se creó en 2020, que también tenemos un programa que se llama la Unidad Multidisciplinaria de Atención Integral a la Salud, que es un convenio con la Facultad de Medicina y que brinda servicios de primera atención a los alumnos y a toda la comunidad, no solo a los alumnos, de lunes a sábado. También ahí mismo se acondicionaron un espacio para la asistencia psicológica y para el área de protección civil. Este es un pequeño espacio donde tienen cabida estas 4 áreas, pero que resultaba fundamental, sobre todo en el regreso a las actividades presenciales. Así, dentro de las adecuaciones que también se hicieron para el regreso presencial, como fue el acondicionamiento, que funcionaran bien los salones, que hubiera ventilación, también hubo otras mejoras que se hicieron, por ejemplo, al sistema de universidad abierta y a distancia, que las instalaciones tenían un deterioro no solo producto de 2 años de pandemia, sino anterior, que ya significó una adecuación mayor. Y bueno, yo creo que hay logros importantes cuando dicen que la universidad no se detuvo, pues se siguieron realizando exámenes de titulación, aún con el retraso que se dio motivo de la pandemia, porque muchos de esos trámites son presenciales, requieren firmas autógrafas, requieren presencialidad de quienes se están titulando, pues se habilitaron aulas virtuales y se titularon cerca de 743 alumnos en este último año, que tanto del sistema escolarizado como del abierto, si nos juntamos los números, pues fueron un total de 1,163 alumnos titulados y fue cerca del 72% más que en el 2021, que estábamos a distancia. ¿Qué más podemos decir? Bueno, tenemos también este informe de actividades, lo que engloba el tener un tercer informe de actividades, pues es un trabajo conjunto de la comunidad, de los alumnos, de los trabajadores, de nuestro personal docente, y tenemos pues también resultados muy buenos en materia de investigación y bueno, de movilidad internacional. Eso es muy importante señalar, nacional e internacional. Habíamos tenido pues cerrado prácticamente la movilidad, de lo que comúnmente dice el intercambio académico, y bueno, esto se ha ido reactivando tanto en el posgrado como en el sistema de licenciatura, tanto de alumnos que vienen del interior del país o del extranjero a la universidad, y los nuestros que van a estudiar a instituciones de otros países o de otras universidades a nivel nacional. A principios del semestre hubo algunas reuniones afuera del Auditorio Flores Magón que pedían que estuviera usted presente para las demás, y llegó usted y estuvo ahí. ¿Qué es lo que tenían tan enervados, sobre todo mucho más a las muchachas que a los hombres, pero también a estos alumnos? ¿Pensaban que no iba a haber cambios en esta nueva administración o tenían otros reclamos que hacer? Sí, los reclamos que nosotros tuvimos particularmente no eran cuestiones de género.
En género hemos trabajado muchísimo para que se presenten las demandas, para que no se queden impunes las denuncias que se presentan y las acciones que ya mencionaba. El rubro principal tenía que ver con la presencialidad, con el regreso. Había mucha inquietud por tener actividades presenciales, pues también era lógico tener actividades lúdicas, deportes, que eso de alguna forma se fue reactivando. Y en las mesas un reclamo importante era el que se refería a las prácticas de campo fundamentalmente de antropología. Aunque Ajá, todas las licenciaturas tienen de alguna forma algunas prácticas de campo, las de antropología son prácticas de campo más extensas que están comprendidas dentro de asignaturas de su plan de estudio y que no se pudieron realizar. Y aquí las prácticas de campo de antropología, la principal complejidad que tenían, pues son recursos en prácticas extendidas que implican el traslado, que implican el tiempo que se van a estar realizando. Y bueno, sí, atendimos este punto y otros más. Hay reclamos de transparencia que se están haciendo a nivel general en toda la universidad. Hay una preocupación por los alumnos por saber a dónde se destinan los recursos, ya. qué se está gastando. Ujú. Algunas de estas cosas no se visibilizan. Por ejemplo, a nosotros nos significa muchísimo dinero impermeabilizar el techo de todos los edificios de la facultad, que son cuestiones que se hacen que no se ven. Mucho del dinero que se dejó de invertir en materia de prácticas de campo, de movilidad también, pues se destinó a las cuestiones sanitarias. Ya una vez que regresamos a las instalaciones, pues se realizaron 19 prácticas de campo. Y estas prácticas de campo fundamentalmente fueron para la licenciatura en antropología y en estados como Chiapas, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Yucatán, en varios lados de la República, no solamente son de antropología, pero esto también sirvió. ¿Qué reclamaban los alumnos? El poder realizar las prácticas de campo, que en el caso de antropología significan las que están en su plan de estudios, y también de las prácticas de antropología, lo que exigían los alumnos de antropología son laboratorios. Estos laboratorios debieron haberse trabajado, el acondicionamiento de algunos laboratorios desde que se creó el plan de estudios. Sin embargo, esto no se hizo así y nos tocó a nosotros durante la pandemia que no tenemos laboratorios. Los alumnos y alumnos de antropología tomaron un salón que era el de exámenes profesionales y ese se va a habilitar como un laboratorio. Se dijo muy claramente ahí que no era nada más tener las mesas, las sillas, el espacio, sino tenemos que buscar los recursos para que realmente opere como un laboratorio para los fines de las materias de antropología. También adaptamos provisionalmente una sala de juntas y estamos viendo pues los recursos y las posibilidades de tener ¿Cómo laboratorios. hacerle para eso, doctora Carola García Calderón, si vemos que se están recortando algunos presupuestos universitarios, entre ellos el de becas para alumnos? Bueno, nosotros, que ese es un reclamo también dentro de estas mesas que se realizaron con los alumnos, nosotros hemos estado, todavía tenemos por ahí una o dos mesas pendientes para ver los temas del sistema de universidad abierta y educación a distancia. Hemos ido respondiendo y uno de los principales puntos es saber el presupuesto y a dónde va el presupuesto. Hemos partido de explicar cómo hay partidas presupuestales establecidas por la propia universidad. Y para muchas de estas cuestiones hemos tenido también que buscar pues recursos en la administración central de la universidad. Estamos buscando ahí tener pues el equipamiento de laboratorios que no lo podemos hacer solo con recursos propios, sino buscar también un recurso adicional por parte de la administración universitaria. Estamos viendo cuestiones que les decíamos que son de mediano plazo, de más largo plazo, como hacer convenios, como buscar que Este, otras entidades de la universidad reciban a nuestros alumnos. Mucho de lo que son laboratorios, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, a través de los investigadores, algunos de ellos profesores en nuestras licenciaturas,
han abierto esos laboratorios, pero es una cuestión más de voluntad propia de cada investigador que de tener normas operativas con un compromiso institucional. ¿Qué significa esto? El presupuesto de la UNAM lo ha aumentado, tenemos que hacer cosas con los mismos recursos y en el caso de los recursos de las facultades, nuestra facultad no es una entidad que tenga muchos recursos propios. Hay facultades que generan Sí, recursos como derecho, ingeniería, etcétera. Nosotros tenemos ingresos extraordinarios también que se han destinado justamente a estos rubros donde necesitamos apoyar algunas cuestiones. Y va desde el equipamiento de los baños, que haya agua, que funcionen. También ahí hemos trabajado mucho en que la facultad hay un programa de la universidad que tiene que ver con la sustentabilidad. Nosotros desde inicio dijimos que queremos ser una facultad sustentable. Entonces, actualizar, modernizar los bebederos, tener un humedal. Ahí hemos avanzado también en ese aspecto. Y también hay otros programas como el que habla, las becas vienen a nivel central, no las administra la facultad, pero nosotros hemos procurado que no se reduzca el número de alumnos que son atendidos. Nosotros fundamentalmente no proporcionamos las becas, esto está centralizado. Lo que hace cada facultad es enviar sus propuestas de alumnos dentro de becas muy diversas. Hay para grupos vulnerables, hay becas alimentarias, hay becas para alumnos de excelencia y procurar que nuestros alumnos estén incluidos ahí. Incluso las becas de movilidad se concursan a nivel general dentro de la UNAM y no se le asignan cierto número a cada facultad, sino van por promedio, van por entidad a donde se quiere hacer la estancia y hasta por manejo del idioma. Y esto no solamente lo determinan las facultades. Creo que mucho de esto ha sido también en esas mesas, en esas pláticas con los alumnos, las mesas de diálogo, pues explicarles cómo funciona cada una de ellas, ¿no? Independientemente de eso, lo que se refiere al presupuesto, pues hay solicitudes de transparencia. A nosotros nos llegan más solicitudes de transparencia ahora, porque es una inquietud a nivel general y también con lo que se ha dicho con respecto a las universidades de espacios de gobierno, pero la universidad presenta su cuenta pública, es de las entidades más auditadas y presenta auditorías. creo que ojalá algunos de los grandes millonarios de este país escucharan este programa y desearan ayudar a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales con dinero, porque se necesita dinero para muchas cosas y vemos que usted está en constante intercambio con los alumnos, por eso quizás se ha mantenido con los brotes que siempre existen en calma a la facultad. Le deseamos que tenga un buen ejercicio en el próximo año y cuáles algunos de sus proyectos para el tercer año de gestión. Para terminar con el punto de los recursos, creo que tendríamos que ser muy insistentes como universidad y como universidades de pedirle más presupuesto al gobierno federal, que es Ya, el principal ingreso. sí, También, por supuesto, tenemos proyectos. Nosotros, si la facultad tiene algún ingreso extraordinario, y a lo mejor esto va a hacer que nos vean mal, con el monitoreo del INE, que la facultad se ha prestigiado haciendo ese monitoreo sí. en procesos electorales. Ha sido por medio de concurso y el último justamente lo ganó la facultad porque tenía un plan de contingencia para las cuestiones sanitarias, para la condición sanitaria. ¿Qué nos falta hacer? Pues nos faltan muchas cosas de las que nos comprometimos y nos falta avanzar en la revisión, en la actualización de los planes de estudio. Que el año entrante tenemos que hacer una convocatoria a toda nuestra comunidad para poder entrar a esta actualización de los planes de estudio. No es una reforma, es una actualización. La otra es seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con acciones a más largo plazo, como toda la cuestión de sustentabilidad, de que nosotros estamos en medio de la reserva ecológica de la universidad. Entonces, acciones que promuevan y que contribuyan al cuidado del medio ambiente, que esto a lo mejor suena muy alejado de las ciencias sociales, pero es un compromiso que tenemos Pues sí, no solamente como universitarios, sino como personas de este planeta. claro. Pues hay muchas otras cosas más, pero le agradecemos, doctora Carola García Calderón,
que nos haya planteado lo que nos señaló el miércoles pasado en su informe y los problemas que vive esta importante facultad. Un abrazo y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias y un saludo a todo el auditorio.